Bienvenidos, mi nombre es Kevin Penagos, estudiante de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Desde acá les extiendo cordial saludo a todas las personas que están viendo o escuchando este podcast, en el cual estaremos hablando en los siguientes minutos de la desigualdad laboral en razón de género. Mm, para empezar a hablar de este tema me gustaría hablarles de la relevancia académica que tiene ese tema. Y para entender esto hay que entender que es un fenómeno que afecta a las mujeres, que se da en un contexto en el cual la sociedad a lo largo de la historia ha sufrido de una desigualdad basada en el género, en la cual los hombres y las mujeres a estos les eran asignados ciertos roles o funciones en función de su género, lo cual provocó que las mujeres fueran relegadas a aspectos secundarios de la sociedad y en lo laboral terminaron desempeñando, ocupando cargos en sectores como son los de el cuidado o directamente pues en la manutención pues del hogar, de amas de casa. Mm, También hay que entender que las mujeres por mucho tiempo no tenían derecho a opinar, ni a votar, ni a estudiar y obviamente mucho menos participar en el mercado laboral de la misma forma en la cual lo hacían los hombres. Sin embargo, gracias a muchas movilizaciones y y a una lucha que empezó hace muchos años por parte de las mujeres han logrado una reivindicación de sus derechos y también han logrado demostrar que tienen las mismas capacidades y habilidades que los hombres. Desafortunadamente, pese a todas estas eh, ganancias o estos avances, mejor dicho, las mujeres todavía sufren de ciertas situaciones de inequidad, las cuales las pueden dejar en un estado de vulnerabilidad. Eh, y esto hace que estudiar las razones que provoca esta vulnerabilidad o estas desigualdades sea o deba ser prioridad para el derecho y la academia. Eh, para definir qué es la desigualdad laboral en razón de género, primero nos tenemos que preguntar qué es. Y para esto es conveniente abordar el tema desde otros dos conceptos, el concepto de las condiciones de vulnerabilidad y las formas de discriminación. Primero hablemos de las condiciones de vulnerabilidad. Estas son las situaciones a las cuales las mujeres están enfrentadas en su vida laboral, mmm, pero de las cuales las mujeres no tienen formas o tienen muy poquitas formas de resistir. La OIT nos da unos ejemplos de condiciones de vulnerabilidad en una infohistory publicada en marzo de 2018, de la cual les dejo el link en pantalla. Entonces tenemos que los ejemplos son que las mujeres trabajan menos horas, las mujeres también no son remuneradas por su trabajo, hay un problema con la cobertura de la maternidad y esto es que las mujeres en algunos países carecen del derecho legal al permiso de maternidad y en otros sí lo tienen, pues no tienen este permiso de manera remunerada y finalmente en el listado que nos ofrece la OIT está el acceso a la protección social que tiene que ver con que la mujer en muchas ocasiones no tiene acceso a esta y cuando sí la tiene
sus derechos son menores que las de los hombres porque debido a la baja remuneración, a los periodos de contribución más breve y a la tendencia que tienen las mujeres en participar en el mercado laboral informal. Para hablar de la discriminación, me gustaría recurrir a las definiciones aportadas por el texto llamado mm, Marco Analítico de la Discriminación Laboral, publicado por la revista Borradores de Investigación. Y en esta publicación nos explican que la discriminación laboral se manifiesta cuando a dos personas o a dos trabajadores con capacidades laborales iguales se les compara en razón a características o características fuera de la capacidad laboral, y como resultado uno tiene un trato inferior en cuanto a las posibilidades de obtener un empleo, de pronto mejorar sus condiciones de trabajo o acceder a mejor educación. Dentro de esta discriminación laboral por razón de género, este texto nos habla que existen unas subcategorías, unos tipos. La primera es la discriminación salarial. También nos hablan de una discriminación en el empleo, una discriminación ocupacional y una discriminación en la adquisición de capital humano. Después de haber abordado estos dos conceptos, ya nos podemos acercar más mejor dicho, nos podemos ya ofrecer una definición de lo que es la desigualdad laboral en razón de género. Y esta sería un fenómeno jurídico y cultural en la cual se presenta una discriminación hacia las mujeres y que se agrava por sus condiciones de vulnerabilidad. Sin embargo, y después de haber ofrecido esta definición, este fenómeno se comprende mejor con la ayuda de las estadísticas. Para esto me permitiré apoyarme y ofrecerles también los resultados de un estudio elaborado por el DANE llamado Mujeres y Hombres, brechas de género en Colombia, el cual lo pueden encontrar en el link que les dejo en pantalla. Esta publicación nos ofrece estadísticas actualizadas al año 2019 en Colombia, en las cuales se puede apreciar las brechas que son generadas por la desigualdad laboral en razón de género. La primera brecha que nos menciona este estudio es la brecha en el desempleo. Entonces tenemos que para el 2019 la tasa de desempleo de los hombres era de un 8.2%, mientras que las mujeres alcanzó un 13.6%, lo cual nos deja una brecha del 5.4%. La siguiente brecha que nos mencionan en el estudio es la brecha que se da en las ocupaciones y los sectores económicos en los que las mujeres participan. En este estudio se observa que las mujeres tienden más a trabajar en el empleo doméstico. Las mujeres en este sector tienen una participación del 7% y los hombres no llegan ni al 1%. También son ellas quienes se ocupan principalmente como trabajadoras domésticas con un porcentaje del 5.7%, con un porcentaje de participación del 5.7%. La siguiente brecha son las brechas que el nivel educativo no ha podido romper. ¿Eso qué quiere decir? Que a pesar de que las mujeres en los últimos años
han mejorado su grado escolar, su grado de escolaridad. Esto no ha influido de manera significativa en estrechar las brechas existentes, las brechas de que habla el documento y que ya hemos mencionado aquí algunas. Eh, en materia jurídica, el Estado colombiano ha formulado e implementado una serie de leyes y políticas encaminadas a prevenir, erradicar o por lo menos reducir o también mitigar las brechas generadas por la desigualdad laboral en razón de género, las condiciones de vulnerabilidad o las formas de discriminación, con el objetivo de reducir pues esta desigualdad. Dentro de estas dentro de, pues, de los productos jurídicos que has pedido el legislador colombiano, encontramos que constitucionalmente está el artículo 13 y 43 que nos habla de una igualdad por lo menos formal que tienen los hombres y las mujeres a la luz pues, de la Constitución. En la ley tenemos el código sustantivo también una igualdad, pero no entre hombre y mujer, sino entre trabajadores. Y bueno, también la ley 50 de 1990 que protege los derechos laborales de las mujeres embarazadas, la ley 581 del 2000 conocida como la ley de cuotas, por la cual se reglamenta la adecuada y efectiva participación de la mujer en niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. Tenemos la ley 1496 del año 2011 sobre la igualdad salarial entre hombres y mujeres, la ley 54 del año 1990, que permitió a la compañera permanente la posibilidad de reclamar los derechos patrimoniales de su compañero, haciendo valer el trabajo invisible, trabajo doméstico invisible. Y finalmente la ley 595 del 2012, por medio de la cual se aprueba el convenio sobre el trabajo decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos. Ya después de haber abordado este marco jurídico, les mostraré las entrevistas que hicimos con el fin de que se evidenciaran en los testimonios de estas mujeres las brechas de las que hablamos anteriormente. No me he sentido discriminada porque la mayoría pues en las empresas piden es más que todo experiencia, que tengan estudios, que estén preparadas que para el cargo. Y muchas veces cuando uno estudia la carrera o la técnica, muchas veces no tiene experiencia y las empresas no brindan la oportunidad de desarrollar la experiencia. Entonces muchas veces toca es como buscar por otros lados ya más informal, en almacenes, así de cacharrería, de ropa, que en esos almacenes sí le dan a uno la oportunidad, pero entonces uno no está desarrollando lo que estudió, que es lo importante. Claro que sí me he sentido vulnerada en buscar empleo. Como mujer siempre hemos sido discriminadas toda una vida, desde que se tiene existencia la mujer, siempre hemos sido discriminadas por el machismo y el patriarcado que se generan en todos los países, no solo aquí en Colombia, en todos los países. Porque a la hora de buscar trabajo por lo general es como para los hombres, entonces es trabajo pesado que las mujeres no podemos hacer, ¿cierto? Entonces es muy difícil encontrar trabajo para uno.
Hasta el momento no he tenido dificultad alguna en cuanto al empleo, en conseguir empleo, no. De pronto la dificultad que sí he tenido es de pronto como la persona que lo cuide, tener a alguien de confianza, que se quede con él y que cumpla pues como con los requerimientos que se necesita para cuidar un niño. Pero de resto no he tenido ningún problema hasta ahora. Creo que sí me he sentido vulnerada porque al estar en estado de embarazo siempre lo recrimina a uno y dicen que es que uno ya pierde vitalidad para el trabajo y entonces es una dificultad muy grande para uno laborar estando embarazada en gestación. Y después con los hijos. Y, y con los hijos aún peor porque entonces a uno no, al menos cuando yo trabajaba no existían las vacaciones de maternidad, entonces era muy complicado. Y algo para notar, cuando yo tuve a Isa, tuve que dejar a Isa de 10 días de nacido con Carlos para poder ir a trabajar, porque no. No, eso va dependiendo como de los cargos que tiene cada persona. Por ejemplo, si es un jefe, es un supervisor, sí ganan un poco más porque son personas más estudiadas, pero a personas que tienen el mismo cargo, sea hombre o mujer, siempre es por igual. Sí, porque es que el trabajo del hombre es mucho más pesado que el de la mujer. Entonces dicen que es más valorable el trabajo de él porque es pesado. O sea, como el de nosotras fuera menos o que no hiciéramos como casi nada. Entonces, por eso se ha sentido uno que de pronto le pagan un poquito menos, pero Que sí, me han pagado menos, tuve un trabajo que empecé a ganar igual que los hombres y al tiempo fue mermando el ingreso hasta que tuvimos las mujeres que enojarnos a que nos volvieran a subir el ingreso porque llegó a tal momento que no ganamos prácticamente nada. ¿Y por qué fue? Por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser madre cabeza de familia, por el hecho de tener hijos pequeños y entonces eso le restaba a uno, en vez de sumarle le restaba a uno, entonces tuvimos que hacer como una especie de protesta para que nos volvieran a equilibrar el sueldo. Me he sentido presionada por la sociedad. Es más que todo como por la familia, que es la que le inculca a uno que uno debe estar en el hogar, atendiendo a los hijos, atendiendo al esposo, y uno solamente estar en la casa, que todo esté limpio, que todo esté lavado, que no les falte la comida ni nada. Entonces, hoy en día estamos en una sociedad de que la mujer ya no es para que esté en la casa, la mujer es una mujer ya libre que puede decidir en qué hacer con su vida. Si decide estudiar, si decide trabajar, es decisión propia de ella y no de la sociedad ni de la familia. sí me he sentido presionada porque mis antiguas parejas, para ellos es más importante que yo como mujer les tenga en la casa todo bien hecho, la ropa, a la hora de ellos llegar la comida, sin importar de pronto lo que yo como mujer quiera. O sea, que de pronto yo tenga una necesidad y es muy incómodo para uno como mujer tenerle que decir, amor, necesito esto. No. O sea, sí me ha tocado elegir la casa, el hogar, mi familia, porque son personas que están compartiendo con uno, pero igual llega un punto en el que no debiera de ser así. O sea, somos mujeres y tenemos el mismo derecho que los hombres a trabajar, a llegar a la casa y que si los dos trabajamos nos compartamos las labores de la casa, porque eso es ser iguales. Y de pronto no llega el momento en que tengamos un hijo y como, no, es que usted es de la casa, se tiene que quedar cuidando el hijo, tiene que estar a toda hora con el hijo sin importar lo que yo como mujer quiera. No, porque yo he sido de las mujeres que he sabido defender mis derechos como mujer, como ciudadana de este país y no me he dejado, mejor dicho, sí han tenido la intención, pero yo no me he dejado. ¿En qué situaciones le han intentado? ¿Te acordás de alguna? Ay, no. No. Bueno. Después de ver las entrevistas, me gustaría ofrecerles unas conclusiones a partir
de lo que se investigó. Entonces, a partir de la investigación y del análisis de las estadísticas con las entrevistas, se encuentra que esta problemática es real y actual, que afecta a muchas mujeres, mm, que pese a los esfuerzos que estas han hecho y también que han demostrado su importancia, han demostrado sus capacidades, han demostrado sus habilidades en el mercado o en el sector laboral colombiano, se encuentra que los avances hechos para reducir las brechas han sido, como lo menciona el DANE, insuficientes, irregulares y lentos. También se encuentra que es un hecho que las mujeres participan menos en los sectores laborales que los hombres, y cuando participan lo hacen en condiciones de vulnerabilidad, que a pesar del aumento en el grado de escolaridad que se ha presentado en los últimos años por parte de las mujeres, esto tampoco ha ayudado a reducir las brechas generadas por la desigualdad, que además las mujeres encuentran a lo largo de su vida laboral, se encuentran, perdón, con factores con formas, perdón, de discriminación y condiciones de vulnerabilidad, y estas se acumulan y se refuerzan a lo largo del tiempo. También que la participación de las mujeres en los sectores laborales es menor que la de los hombres, y cuando se logran incorporar a estos, se ven relegadas a ciertos sectores económicos y a ciertas ocupaciones. Por otro lado, las acciones emprendidas por el Estado colombiano por medio de la ley y políticas públicas muestran que la igualdad en el derecho es real y que se está promoviendo, pero que la existencia de las brechas y la no reducción de estas mismas obedece más a factores culturales que, como se ha demostrado en las estadísticas, no pueden ser atacadas de manera eficaz por medio del derecho. Pero también se puede percibir en lo que yo investigué, o en lo que se investigó, que hay un lento cambio en la forma en que piensan o que piensa la sociedad, y que ese cambio está siendo impulsado por las nuevas generaciones de mujeres y hombres que han ganado visibilidad y apoyo del Estado, y han logrado que las personas se hagan preguntas sobre la desigualdad, de género, sobre la desigualdad de género en materia laboral. Entonces, yo pienso que las brechas en un futuro se van a reducir. Siempre va a haber un sexo por encima del otro en las brechas, pero, pero en los próximos años yo sí esperaría una reducción pues en el tamaño de las brechas. Muchas gracias, profesor, por la oportunidad, por la paciencia y por el curso.